Dentro de la política brutal de ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional en el plano educativo, y tiene que ver con el repentino cierre de 5 escuelas técnicas que dependían del organismo de vialidad nacional, que además tienen la particularidad de ser las únicas instituciones educativas que brindaban la formación de técnicos viales. Estamos hablando de eso, del cierre de escuelas que estaban distribuidas en nuestro territorio, en distintas provincias de nuestro territorio nacional, y de 300 docentes que se ven afectados a su fuente de trabajo, y 1.200 jóvenes, lo quiero decir, que ven interrumpidas sus posibilidades de estudiar y que no encuentran tampoco alternativa, porque el único lugar donde se brindaba este tipo de formación eran estas escuelas. Desde el mes de enero se encuentran pidiendo explicaciones, al menos de por qué se cierran estas escuelas, y por supuesto solicitando la continuidad de las mismas. Voy a invitar a María del Carmen Burgos y a Graciela Leña para que den testimonio de esta situación. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es María del Carmen Burgos, soy trabajadora hace 11 años de la Escuela número 1 de Vialidad Nacional, la Escuela Técnica de Vialidad Nacional número 1, que está en Buenos Aires, en la zona de Mataderos. Vialidad Nacional tiene 5 escuelas, una en Tucumán, en Santa Fe, en Santa Cruz, en Chubut, y la Escuela número 1 de Buenos Aires. Desde el 31 de enero que estamos viviendo una situación realmente difícil, porque la Administración de Vialidad Nacional, el señor administrador, el ingeniero Javier Iguacel, tomó la decisión de dar de baja a la planta transitoria educativa. Tomó la decisión arbitraria, y digo arbitraria porque tiene su fundamento, por el hecho simple de que no fueron comunicados ninguno de los docentes ni los alumnos de esta medida. Nos enteramos por terceros. Esto trae aparejado de que desde el mes de enero que no les abonan el sueldo, y ante esta situación los docentes siguen dando clases, siguen resistiendo en las escuelas con las aulas llenas, los alumnos siguen yendo. Nuestras escuelas dictan una carrera que es única en Latinoamérica, la Tecnicatura Superior en Obras Viales. Es una carrera que es muy amplia y que fue muy necesaria porque hubo un bache muy grande desde que la dictadura militar la cerrara, hasta hace 13 años que se volvió a reabrir la escuela número 1. Y estamos en un momento en que realmente estamos asombrados de ver que nuevamente se cierren estas escuelas. Es un momento muy doloroso porque hay mucha incertidumbre. Hoy nos enteramos de que una persona que no tiene ningún tipo de cargo, solamente es un cargo de consultor que no tiene ninguna injerencia ni siquiera como vocero, se acercó a la escuela de Tucumán a decirle a los docentes y los alumnos que les iban a dar becas a los alumnos para que cursen cualquier otra tecnicatura que tengan ganas de cursar. Estamos hablando de que nosotros dictamos una carrera que es única en Latinoamérica, que se basa específicamente en el área vial, y que ninguna otra carrera va a suplantar esto que ellos estaban estudiando. Y les vienen a ofrecer unas becas. También les dijeron a los docentes que manden carta documento, que es lo que están pidiendo desde el inicio de este conflicto, porque quieren que se den por despedidos. Y nadie se da por despedidos si no son avisados. Es un dolor muy grande para todos, porque costó mucho remontar estas 5 escuelas que han pasado 15.000 alumnos por nuestras 5 escuelas en 13 años. Hay 700 alumnos que se recibieron, y en este momento son 1.200 alumnos que están en un limbo educativo, que no saben qué es lo que va a pasar con ellos, y 300 docentes que hace 4 meses que van a trabajar y no cobran el sueldo, porque por sobre todas las cosas son docentes y quieren estar frente a sus alumnos. Entonces, nosotros nos llegamos hasta acá para pedirles que nos acompañen,
para pedirles que estén con nosotros en esta lucha, que alguien le haga entender al ingeniero Javier Iguacel que cerrar escuelas no es algo que corresponda, y sobre todo escuelas como estas, que no se pueden cursar esta carrera en ninguna otra parte. Les pedimos que nos acompañen a reclamar también el sueldo de los trabajadores, porque hay una falta de empatía total, ya que tenemos casos muy complicados en nuestros planteles, como gente que está muy enferma y que han quedado sin obra social y sin cobertura de ningún tipo. Entonces, les pido, y le voy a ceder la palabra a mi compañera Graciela Leñá, les pido que nos acompañen, porque nosotros vamos por el no al cierre de las escuelas técnicas de vialidad nacional, porque si hablan de corrupción, los docentes y los alumnos no tienen nada que ver con esto. Que den una respuesta. Les pido por favor, les ruego, porque ya no sabemos a qué puerta más golpear. Acompáñennos. Muchas gracias. Buenas tardes. En principio quiero agradecer la posibilidad que nos dan de hablar con todos ustedes. Remarcando un poco lo que decía María del Carmen, es importante destacar la historia de nuestras escuelas técnicas. Esto se inicia ya por el año 1945 como escuela de oficio y fue creciendo durante los años, hasta que, al igual que está sucediendo ahora, suspendiendo en principio la inscripción del primer año, el gobierno cívico-militar cerró nuestra escuela técnica. Nos llevó muchos años luchar y pedir para que se reabran nuestras escuelas técnicas. Fue un esfuerzo muy grande. Salíamos prácticamente de la nada, de una vialidad totalmente destruida, donde estaba empezando a poder asomar la cabeza y los trabajadores a tener funciones como la gente. Se repite la historia. En un gobierno democrático cierran nuestras 5 escuelas técnicas ubicadas en Santa Fe, en Chubut, en Santa Cruz, en Tucumán y en la ciudad de Buenos Aires. Pero también es lamentable, y permítanme, porque nos ha causado mucho dolor ver que algunos integrantes de esta Cámara salen a hablar a los medios públicos con el versito que les da el ingeniero Javier Iguacel, administrador de vialidad, hablando de la corrupción, hablando de que los títulos eran truchos, hablando de que los sellos de la UTN eran truchos, y nada de eso se ha podido demostrar. Y legisladores han salido a avalar ese comentario. Ni siquiera intentaron hablar con la UTN a ver qué había de verdad en estos dos temas. Realmente es doloroso que quienes representan al pueblo, a nosotros, a los trabajadores, tan livianamente salgan a hablar de una escuela técnica de las que tenemos nosotros, que es única, como decía María del Carmen, salgan a hablar así tan livianamente para ensuciar a docentes y dejar a 1.200 alumnos perdidos, que no saben qué hacer, y a muchos otros que desde el mes de septiembre se habían inscrito en nuestras escuelas y hoy no saben qué carrera van a seguir. La verdad que es vergonzoso la ilegalidad con la que se maneja el administrador de Vialidad Nacional. Suspende los sueldos, los docentes se enteran, yendo al cajero, que no tienen depositados sus saberes. Así se enteraron 300 familias que no iban a tener un plato de comida en su mesa. Y así nos enteramos de que 1.200 alumnos se iban a quedar sin escuelas. Yo quiero agradecer también, y permítanme, a todos los diputados y diputadas que nos han acompañado en nuestra lucha en la calle, en las diferentes clases públicas que hemos hecho. Quiero agradecérselos enormemente, porque esto nos hace sentir que no estamos solos, porque no podemos dialogar con la administración de vialidad. No nos recibe, no nos quiere recibir, ni nos va a recibir, porque no le importa un bledo lo que pase con nuestras 5 escuelas. Y además una contradicción: el gobierno se llena la boca hablando de que vamos a hacer 2.800 kilómetros de autopista,
no sé cuántas rutas, y estamos cerrando el semillero de los técnicos viales, que no pueden estudiarlo en otro lugar. Por eso les pedimos a ustedes que nos acompañen, no solo como nos han acompañado muchos diputados en nuestra lucha fuera, en la calle, que la vamos a seguir, sino también que nos acompañen con los proyectos para evitar el cierre de nuestras 5 escuelas y que nuestros docentes, esas 300 familias, puedan cobrar sus saberes. Muchísimas gracias, compañeros.